A veces, barrer la calle de otro es la diferencia entre sentir que no importas y descubrir que tu manera de cuidar lo ajeno puede abrirte la puerta a tu propio lugar en el mundo. El mercado San Miguel, que de San tenía poco y de Miguel solo el nombre oxidado de la entrada, amanecía cada día con olor a pan, fruta y fritura, y anochecía con olor a cansancio. Por la mañana, las persianas metálicas subían con estruendo, los cuchillos golpeaban las tablas de cortar, las voces se cruzaban en un coro caótico. Lleve la papa, bien lavadita, hoy la carne en oferta, panes saliendo del horno. Al mediodía, los pasillos se volvían río humano, y por la tarde quedaba lo que siempre queda cuando la prisa se va. Cajas de cartón rotas, hojas de lechuga pisoteadas, bolsas plásticas volando como fantasmas, pedazos de cosas que ya no le importan a nadie. Ahí empezaba el horario de Luis. Luis era barrendero municipal. Llevaba un uniforme naranja fosforescente, con reflejos plateados. Un carro de basura con ruedas que chirriaban, y una escoba que conocía mejor los secretos de la ciudad que cualquier vecino curioso. Tenía 45 años, el cabello negro ya salpicado de canas en las sienes, y unas manos grandes, de dedos gruesos, curtidos por trabajos que nunca salían en anuncios de empleo. Soñado. Su espalda se quejaba todas las mañanas, pero su mirada seguía siendo limpia. De esas que todavía buscan lo bueno incluso en medio de la mugre. Cada tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Luis se plantaba en la entrada del mercado, se ajustaba los guantes y se decía a sí mismo, a ver qué dejó el huracán de hoy. Su rutina era casi un baile, empujar el carro, barrer con la escoba larga, cargar cajas, mover botellas vacías, recoger todo lo que la ciudad dejaba tirado. Mientras trabajaba, iba saludando a la gente que aún quedaba a esa hora. Buenas. Don Pedro decía al carnicero, que siempre se quedaba hasta tarde limpiando su puesto. ¿Cómo va la cosa, Luis?, respondía el otro. Hoy se vendió poco. Mañana será. Buenas noches, doña Rosa saludaba a la señora de las flores. ¿Le quedaron muchas? Más de las que quisiera, contestaba ella. Pero al menos no faltó para el pan. Luis era de esos que conocían por nombre a todos, pero casi nadie conocía el suyo. Para muchos, era el barrendero, el de naranja, el que limpia después. Su casa estaba a 3 paradas de bus. Vivía con su hijo, Mateo, de 11 años, y con su madre, Carmen, que ya no salía mucho, pero aún insistía en preparar el arroz como se debe cuando Luis llegaba. La vida no era fácil, pero era clara. Trabajo, casa, hijo, madre, repetir. Los sueños propios se habían guardado en un cajón el día que la madre de Mateo se fue sin mirar atrás, dejando una nota corta y demasiadas preguntas. Desde entonces, Luis decidió que su prioridad sería sostener, no soñar. Aquella tarde en particular, el viento jugaba pesado. Soplando entre los pasillos del mercado, levantaba papeles, hacía temblar toldos, movía carteles de ofertas. El cielo se había puesto de un gris espeso, como si se hubiera olvidado de tirar el azul. Los puestos empezaban a cerrar. Las cortinas de lona bajaban. Las cajas se apilaban. Los últimos clientes apuraban paso. Luis barría, como siempre, cerca de la salida lateral, donde se colocaban los puestos más pequeños, los que no tenían lugar fijo,
los que armaban y desarmaban cada día, como si montaran un pequeño teatro ambulante. Fue allí donde la vio por primera vez de verdad. Había visto ese puestito otras veces. Una estructura delgada, de caños y telas blancas, con un letrero pintado a mano que decía «Comida casera Elena». Sobre la mesa plegable, a lo largo del día, se alineaban tuppers con guisos, sopas, tortillas, arroz con verduras. A esa hora, solo quedaban algunos recipientes vacíos, otros medio llenos, y un cansancio profundo en el aire. La dueña estaba guardando todo con movimientos rápidos pero medidos. Era una mujer de unos 40 y pocos años, cabello recogido en una trenza baja, rostro sereno pero cansado, manos que se movían con la eficiencia de quien ha servido platos toda la vida. Luis sabía poco de ella, solo que, a diferencia de otros vendedores, hablaba poco y observaba mucho. Siempre tenía un buenas tardes para él, aunque estuviera hasta el cuello de pedidos. Esa tarde, mientras él barría un corredor, el viento decidió jugar su carta más fuerte justo cuando ella estaba aflojando una de las lonas. Un golpe seco, una ráfaga más, y el puesto completo se sacudió como si fuera de papel. Se volteó una esquina, una pata cojeó, la estructura se tambaleó. En cuestión de segundos, la mesa se ladeó. Un par de tuppers cayeron al suelo. La lona se vino abajo, cubriéndolo todo como una sábana abrupta. «No, no, no», se escuchó la voz de la mujer, ahogada bajo la tela. Algunas personas voltearon la cabeza. Un par se rieron, otros se limitaron a rodear el desastre para no ensuciarse los zapatos. Nadie se detuvo. Tenían prisa. Siempre hay prisa para irse, nunca para ayudar. Luis, que estaba a unos metros, soltó la escoba sin pensarlo demasiado. «Doña, cuidado», gritó, corriendo hacia el puesto caído. Levantó la lona con las dos manos, tratando de estabilizar la estructura. La mujer estaba medio agachada, sosteniendo como podía una de las patas con hombro y brazo. Lo tengo, decía, más para sí que para alguien más. «No se caiga, no se caiga, no cierre todavía». «Yo la ayudo», soltó Luis, con un tono que mezclaba urgencia y calma. Ella lo miró, sorprendida, con un mechón de pelo suelto pegado a la frente y un poco de salsa en el delantal. «No hace falta que…», empezó a decir. Por reflejo. «Claro que hace falta», la interrumpió él. «Esto solo no se levanta». Con fuerza, sujetó uno de los caños, enderezándolo. Colgó la lona sobre su hombro, como quien sostiene un telón pesado, mientras con la otra mano ayudaba a estabilizar la mesa. «Sujete allá», indicó, sin darle tiempo a protestar. «Esa pata sí». Entre los dos, lograron levantar el armazón. La lona quedó medio recogida. La mesa volvió a tener 4 patas en suelo firme. En el piso, un charco de guiso derramado, un tupper roto, un par de cucharones rodando. La mujer respiró hondo, apoyando una mano en el pecho. «Gracias», dijo, todavía con el pulso acelerado. «De verdad, para eso estamos», respondió Luis. «Para levantar lo que se cae». Se agachó, recogió el tupper roto con cuidado. Comenzó a juntar los pedazos en una bolsa. «No se preocupe por esto», añadió. «Yo me encargo». Ella lo observó unos segundos. «No es su trabajo», murmuró. «Mi trabajo es que el mercado quede limpio», contestó él, metiendo los trozos de plástico en la bolsa. «Y ayudar, pues eso no me lo pagan, pero también me sale».
La mujer sonrió apenas. Era una sonrisa pequeña, como si no se permitiera mucho espacio para la alegría en horario laboral. Me llamo Elena, dijo, de repente. Nunca se lo dije. Luis, respondió él, tendiéndole la mano con naturalidad. Se la estrecharon. Sus manos eran muy distintas. Las de él, ásperas. Las de ella, ásperas también, pero con otra historia. Cuchillos, ollas, fuego. Mientras terminaban de asegurar el puesto, un guardia del mercado se acercó. Señora Elena, ya hay que cerrar, dijo, haciendo un gesto con la mano. Tiene 10 minutos. Sí, ya termino, respondió ella, con tono respetuoso pero firme. Luis miró el desorden que todavía quedaba, la cantidad de cosas por guardar, la lona que había que doblar, la mesa que había que plegar. Sabía que, oficialmente, su tarea era barrer, no ayudar a desarmar puestos. También sabía que, esas cosas, nadie las verifica con reloj en mano. No cierre todavía. Yo la ayudo, repitió, con una sonrisa. En 10 minutos terminamos. Si me deja darle una mano. Elena lo miró, dudando. Estaba acostumbrada a hacer todo sola. Pero esa tarde el susto le había recordado que hay pesos que, si no se comparten, terminan rompiendo algo más que tuppers. Está bien, dijo al fin. Pero le invito algo de comer, ¿eh? No me va a ayudar gratis. Luis hizo una mueca. Invitar no hace falta, contestó. Pero, si le quedó un poquito de esa sopa que huele tan bien siempre, no le digo que no. Se rieron. Durante unos minutos, trabajaron codo a codo. Él desmontando caños, ella guardando recipientes. Los dos esquivando charcos y cajas. El mercado, alrededor, seguía cerrando su telón diario. Cuando terminaron, Elena colocó en un recipiente limpio un poco de sopa espesa, con trozos de verdura y carne, y se la dio a Luis. Para que no cene solo arroz, dijo, adivinándole la vida sin preguntarle. ¿Quién le dijo que ceno solo arroz? Preguntó él, curioso. Esa cara de mi mamá cocina lo que puede y yo completo con pan. Se reconoce, respondió. Yo vengo de ahí. Luis sonrió, sorprendido por la precisión. Gracias, doña Elena dijo, recibiendo el recipiente como si fuera un regalo frágil. De verdad. Gracias usted, contestó ella. Sin su ayuda, el puesto se me venía encima. Él se alejó, con la escoba en una mano y la sopa en la otra. Mientras empujaba el carro hacia la siguiente fila de puestos, pensó que, a veces, la vida te daba paga en monedas, a veces en comida caliente y a veces en una sensación rara de pertenecer un poco a un lugar. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese, no cierre todavía, yo la ayudo, sería la primera de muchas veces, y que, entre escobas y ollas, se estaba empezando a construir un puente que ninguno de los dos tenía en sus planes. Los días siguientes, el viento siguió soplando caprichoso, pero ya no logró tirar el puesto de Elena. Ella se encargó de reforzarlo, y Luis, cada tarde, echaba un vistazo rápido cuando pasaba cerca, como quien revisa a un amigo después de una caída. ¿Todo firme por aquí?, preguntaba, levantando un poco la ceja. Todo firme, respondía ella. Pero por si acaso, no se vaya muy lejos. Se había instalado entre ellos una complicidad discreta. No eran amigos de toda la vida. No compartían sobremesas largas. Pero en esas horas raras,
en las que el mercado se vacía, encontraban momentos para pequeñas conversaciones. Luis barría alrededor de su puesto más despacio de lo normal. Elena guardaba los tuppers a un ritmo un poquito más lento, para alargar las frases. ¿Desde cuándo trabaja aquí?, le preguntó él una tarde. 2 años, respondió ella, limpiando una olla. Antes, cocinaba en casas ajenas. Ahora cocino para bocas más anónimas. Pero al menos el puesto es mío. ¿Mío, mío?, insistió Luis. ¿Con papeles y esas cosas? Con papeles a medias, admitió. El espacio lo alquilo por día. La estructura la compré en cuotas. Los papeles grandes, señaló, el cielo están en manos de otros. Luis entendía de papeles que deciden el destino de los que no los tienen. Yo tengo contrato con la municipalidad, comentó. Pero a veces parece que el contrato es más fuerte que la gente. Si les duele algo, tampoco importa mucho. Elena lo miró. ¿Le duele algo?, preguntó. Directa. Luis se encogió de hombros. La espalda dijo. Las rodillas. El orgullo. Algunos días. Pero mientras pueda seguir empujando el carro, aquí estaré. Elena se quedó un momento en silencio. A veces murmuró: admiro a la gente que hace cosas que otros ni ven. Mi puesto se nota. El suyo solo se nota cuando no está. Luis se rió, algo amargo. El día que no barrí porque estaba enfermo, recordó, se armó un lío. Qué sucio está el mercado, decían. Pero nadie preguntó por qué. Así somos, dijo Elena. Nos acordamos del agua cuando no sale por la llave. A medida que pasaban las semanas, Luis empezaba a notar detalles en el puesto de Elena, que antes se le escapaban. Algunos eran pequeños cambios. Una lona nueva, un organizador de plástico para los cubiertos, un banco mejor que el taburete cojo de antes. Un día, vio algo que le llamó aún más la atención. Un muchacho de chaleco fluorescente, distinto al usual de los cargadores del mercado, instalando una luz LED más grande sobre el puesto. ¿Qué, doña Elena?, bromeó Luis. Se nos modernizó el restaurante. Dicen que la luz blanca hace que la comida se vea más bonita, respondió ella, encogiéndose de hombros. Y la gente come primero con los ojos. ¿Y quién dice eso?, preguntó él, curioso. Una amiga contestó. Me está ayudando a mejorar el puesto. Buena amiga, comentó Luis. Porque esas luces no las regalan. Elena no agregó nada. Otra tarde, Luis vio que el letrero de comida casera Elena había cambiado. Ahora era una tabla de madera, con letras bien pintadas, con un loguito sencillo, una olla y una ramita de laurel. Eso ya parece de restaurante del centro, dijo él, impresionado. La misma comida. Otro letrero, respondió ella. Parece que eso hace diferencia, según dicen. ¿Quién dice?, volvió a preguntar Luis. Elena sonrió. La misma amiga respondió, sin dar mucha pista. Luis empezó a juntar piezas en su cabeza, pero no terminaba de ver el cuadro entero. Lo que sí veía, claramente, eran las noches en las que, al terminar el turno, se llevaba a casa un recipiente con guiso, arroz o un trozo de tortilla que Elena insistía en regalarle. Sé que esto le sirve, decía, y a mí me sirve saber que no se tira comida buena. En casa, su madre, Carmen,
probaba cada cosa con asombro. Esta sazón no es de cualquiera, comentaba, chupándose los dedos. Esa señora sabe lo que hace. Mateo, el hijo, devoraba los platos. Papá, dile que abra un restaurante grande, decía con la boca llena. Así vamos y comemos todos los días. Luis reía. Para eso se necesita plata, hijo, respondía. Y de esa anda poca. Mateo lo miraba con la simple lógica de sus 11 años. Pero si cocina tan rico, alguien debería ayudarle, decía. Es injusto que se quede en un puestito. Luis pensaba lo mismo. En voz baja, a veces, mientras barría, imaginaba el mismo guiso servido en platos de loza, en mesas con manteles, en un lugar donde la gente no tuviera que comer de pie en el pasillo del mercado. ¿Nunca pensó en tener un local más grande? Se atrevió a preguntar un día. Elena lo miró, como si esa idea la visitara cada noche y la dejara igual de desvelada. Pensé, dijo. Hacer. Eso ya es otra cosa. Los alquileres están por las nubes. Los bancos no prestan a gente como uno, y los que prestan fuera del banco, mejor ni acercarse, suspiró. Además, ¿quién va a querer invertir en una señora que vende guisos en un mercado que se inunda cuando llueve? Luis se encogió de hombros. Pues yo invertiría, dijo. Si tuviera algo que invertir, claro. Ella rió, agradeciendo la intención. Usted ya invierte algo, respondió. Su tiempo, su espalda, su vista. ¿Sabe lo que es para mí no tener que barrer todo esto sola después de 12 horas de trabajo? Luis no contestó. A veces olvidaba que su trabajo, ese que todos daban por sentado, también era un regalo en algunos ojos. Una noche, ya cerca de la hora de cierre, llegó una pareja bien vestida al puesto de Elena. Ella llevaba un abrigo caro, y él, un reloj que brillaba más que el cartel de oferta del puesto vecino. No parecían del barrio. Buenas noches, saludó Elena, con cortesía. Hoy me queda guiso de lentejas, pollo al horno y tortillas de papa. Queremos probar de todo, dijo la mujer del abrigo. Nos hablaron de este lugar, mientras servía los platos para llevar. Luis, que barría cerca, escuchó fragmentos de la conversación. Palabras como inversión, proyecto, pruebas piloto. Tu amiga tenía razón, dijo la mujer. Este puesto tiene algo. Veremos qué dice el barrio, respondió Elena. Sin el barrio, no hay proyecto que aguante. Luis frunció el ceño. Tu amiga, pensó. Esta amiga hace cosas raras, pero no preguntó. Sabía que hay preguntas que solo se responden cuando el otro está listo. Lo que sí se intensificó, con el paso de las semanas, fue la forma en que Elena miraba a Luis, no como quien ve a un trabajador más, sino como quien calibra algo que aún no nombra. Responsabilidad, puntualidad, cuidado. Cada tarde, él llegaba a la misma hora, recorría el mismo circuito, y cada tarde encontraba una manera de hacer un poco más de lo que le tocaba: acomodar cajas ajenas, avisar a alguien que se había dejado una billetera en el suelo, separar el cartón del resto de la basura, porque dicen que eso se recicla y ayuda a alguien. Un martes de lluvia, el mercado estaba más vacío de lo habitual. Muchos puestos habían cerrado antes. El viento, otra vez, quiso jugar con la lona de Elena, pero esta vez
La encontró reforzada. Luis se acercó, empapado hasta las rodillas. Hoy sí que se va a armar un río, dijo, mirando cómo el agua se filtraba por las grietas del techo del mercado. Los de siempre, respondió Elena. Los vendedores que están cerca de la entrada ya pusieron bloques para que no se meta el agua a los puestos. Miró los charcos. A veces pienso que este mercado se cae, añadió, y que, si se cae, nos aplasta a nosotros primero. Luis se acomodó la gorra. Los de arriba siempre se enteran tarde de las goteras, bromeó. Ella lo miró con una chispa en los ojos. ¿Siempre fue así de claro para hablar?, preguntó. Antes hablaba mucho, dijo él, pero no me daba de comer. Ahora hablo menos, pero cuando hablo, intento que valga la pena. Elena sostuvo esa respuesta en la cabeza un rato. Aquella noche, cuando ya quedaban pocos puestos abiertos, apareció una mujer que Luis no había visto nunca por ahí. Tenía el pelo corto, un abrigo sencillo pero de tela buena, zapatillas cómodas. No parecía cliente. Se acercó directamente al puesto de Elena. «Llegas tarde», dijo Elena, sonriendo de una forma distinta a como sonreía a los demás. «Siempre llego tarde a lo que me importa», contestó la recién llegada. «Pero llego». Luis bajó la vista, por respeto, pero no pudo evitar oír. «Quería ver con mis propios ojos este famoso guiso que sostiene jornadas», dijo la mujer. «Y de paso, conocer al barrendero del que me hablaste tanto». Luis casi se atraganta con su propia saliva. «¿Del que me hablaste tanto?». Elena se volvió hacia él. «Luis, ella es Ana», dijo. «Una amiga». La palabra amiga volvió a sonar cargada. «Encantado», murmuró él, limpiándose la mano en el pantalón antes de tenderla. «Disculpe que la reciba así, en modo basurero». Ana le estrechó la mano con firmeza, sin asco. «El modo basurero es más honesto que muchos trajes que he visto», respondió. «Mucho gusto, Luis». Él sintió que esa manera de responder decía más de ella que cualquier tarjeta de presentación. Esa noche, cuando llegó a casa con el guiso de siempre, Luis notó un pequeño sobre blanco dentro de la bolsa, además del recipiente. Lo abrió con cuidado. Dentro había una nota, con letra clara. «Gracias por cuidar un lugar que muchos solo ensucian. No se imagina cuánto cuenta eso para mí». Luis se quedó mirando la nota un buen rato. «¿Quién es preguntó Mateo, asomándose por encima de su hombro. Elena, respondió Luis. «¿Quién más?». «Su madre, desde la cocina», dijo en voz alta. «Esa mujer no solo cocina bien, piensa bien». Lo que ninguno de los tres sabía era que esa nota era apenas el primer gesto visible de algo que ya se estaba gestando en silencios y miradas. La idea de que el barrendero del mercado podía ser mucho más que el que limpia después. Y en algún despacho lejos del mercado, alguien ya había escrito su nombre en una libreta de proyectos, sin que él lo supiera. El cuerpo de Luis, que llevaba años obedeciendo sin quejarse demasiado, empezó a pasar factura en la forma más simple y cruel. Dolor. Primero fue la espalda. Una mañana, al intentar levantar una caja de vidrio rota, sintió un tirón que le cortó la respiración. Se enderezó como pudo. Disimuló. Siguió barriendo. Pensó que sería momentáneo. Luego vinieron las rodillas. Los escalones del mercado parecían más altos que antes. Los bordes de las veredas más traicioneros. Al subir al bus,
Tenía que sujetarse con las 2 manos. «Papá, te estás haciendo viejo». «Viejo no», respondió Luis. «Usado. En casa». Carmen lo miraba con preocupación. «Tienes que ir al médico», insistía. «No eres de hierro». «¿Con qué tiempo?», protestaba él. «Si falto un día, me descuentan 3». La realidad era que Luis no solo tenía miedo a perder dinero, tenía miedo a escuchar lo que un médico pudiera decirle. Una tarde, en el mercado, mientras empujaba el carro, un mareo le nubló la vista. Se apoyó en la pared, respirando hondo. Elena lo vio desde su puesto. «Luis, venga. Siéntese un momento», le llamó, preocupada. «No, no», respondió él. «Estoy bien. Solo…». Me levanté rápido. «Tiene la cara más blanca que el arroz que vendo los lunes», replicó ella. «Siéntese. 5 minutos no lo van a matar». Lo sentó en un banquito detrás del puesto, le dio un vaso de agua y una servilleta para secarse el sudor frío de la frente. «¿Hace cuánto que no se revisa?», preguntó. «No tengo tiempo», dijo él. «Ni plata». «No me diga que la municipalidad no da seguro», dijo ella, frunciendo el ceño. «Da», respondió Luis. «Pero hay que hacer cola desde las 4 de la mañana, para que te vean 5 minutos y te digan, tome paracetamol». Elena apretó los labios. «No puede seguir así», sentenció. «Si usted se rompe, ¿quién barre? ¿Quién cuida a su mamá? ¿Quién lleva al niño a la escuela?». Luis bajó la mirada. «Por eso no me rompo», dijo. «Porque no puedo». «El problema», respondió ella, «es que el cuerpo no entiende de no puedo, entiende de pesos. Y usted carga muchos». Lo dejó descansar unos minutos más. Esa noche, en lugar de darle un solo recipiente con comida, le dio 2. «Uno para hoy, otro para mañana», dijo. «Y mañana no quiero verlo aquí. Vaya al médico. Pero no cierre todavía». Su salud, Luis lo imitó, usando sus propias palabras. «Yo lo ayudo». Luis se rió a pesar de todo. «¿Siempre tiene que ganar usted las discusiones?», preguntó. «Siempre no», respondió ella. «Pero hoy sí». Al día siguiente, Luis fue al centro de salud, con el temor metido en el estómago. Pidió turno. Esperó horas sentado en una fila que parecía no avanzar. Pensó en el sueldo del día que estaba perdiendo, en el jefe torciendo la boca, en la escoba quieta en el depósito. El médico le explicó lo que casi era obvio: desgaste en la columna, inflamación en las rodillas, presión un poco alta. «Nada raro para alguien que lleva años haciendo esfuerzo físico», dijo el doctor. «Pero si no se cuida, esto puede empeorar». Le recetó antiinflamatorios, reposo relativo y un consejo difícil: piense en un trabajo menos pesado para su espalda. Luis rió, pero no de humor. «Si me encuentra uno», respondió. «Se lo agradezco». Estuvo 3 días de baja. 3 días en los que el mercado acumuló basura más rápido, en los que otro barrendero tomó su lugar sin conocer las mañas de cada puesto. 3 días en los que Elena miró el pasillo vacío de su presencia y sintió un hueco raro al cerrar cada noche. «¿Y el señor de la escoba?», preguntó un cliente habitual. «Enfermo», respondió ella. «Pero volverá». En esos días, Elena se reunió con Ana en una cafetería del centro, lejos del ruido del mercado. Sobre la mesa, además de 2 cafés, había papeles, gráficas y un portátil.
Los números de comida casera, Elena. Van bien, dijo Ana, revisando una hoja. Lo sabíamos, pero lo que más me interesa son estos otros números. Señaló otra columna. ¿Qué es esto?, preguntó. Los almuerzos que regalé este mes, respondió Elena, sin pudor, a gente que no podía pagar, a uno que se quedó sin billetera, al barrendero. Luis, completó Ana. Luis, repitió ella. A veces le cobro, a veces no. Sé que lo que le doy se multiplica en su casa. Ana la observó. Sigues siendo terrible para los márgenes de ganancia, bromeó. Pero brillante para los márgenes humanos. Elena sonrió. Tú no me impulsaste a crecer para que me olvidara de lo que soy, dijo. Y yo no quiero que este puesto se convierta en otro negocio frío. Ana asintió. Por eso invierto en ti, respondió. Y por eso creo que ha llegado el momento de avanzar al siguiente paso. Sacó un documento de la carpeta y se lo pasó. He estado analizando la posibilidad de comprar un local pequeño cerca del mercado, explicó. Hacer de comida casera, Elena, un sitio fijo, con mesas, sillas, baño, un lugar donde los clientes no tengan que comer con prisa en el pasillo. Elena abrió los ojos. Ana, eso es. Enorme, susurró. Y caro. Lo caro lo cubro yo, dijo Ana. Lo enorme lo cubrimos entre las dos. Tú con tu sazón, tu ética, tu forma de tratar a la gente. Yo con el capital, los papeles, el tedio de la burocracia. Hizo una pausa. Pero hay algo más, añadió. Si abrimos un local, vamos a necesitar gente. No solo en la cocina, en limpieza, en atención, en administración, y yo tengo en mente a alguien muy específico para uno de esos puestos. Elena la miró, sabiendo a quién se refería. Luis, dijo. Luis, confirmó Ana. Ese hombre cuida un mercado ajeno como si fuera suyo. ¿Te imaginas lo que podría ser si le das un lugar que también sea de él? Elena apretó la taza entre las manos. No quiero darle caridad, advirtió. Él es orgulloso. Lo rechazaría. Yo tampoco, respondió Ana. Lo que quiero es ofrecerle una salida digna a un cuerpo que se está quedando sin gasolina para el trabajo que hace ahora. Se inclinó hacia ella. Pero esto tiene que salir de tu boca, no de la mía, dijo. Él confía en ti. A mí apenas me conoce. Elena asintió, con el peso de quien sabe que las palabras pueden levantar o hundir. Se lo diré cuando esté mejor, decidió. No quiero que piense que lo veo como un enfermo al que hay que salvar. 3 días después, Luis volvió al mercado. Caminaba más despacio, pero la sonrisa estaba en su lugar. ¿Ya ve?, dijo Elena, al verlo aparecer. La basura se descontrola cuando usted falta. Luis bromeó. Les di chance de extrañarme. ¿Qué le dijo el médico?, preguntó ella, mientras servía un plato para un cliente. Que mi cuerpo ya no es joven, respondió. Como si yo no lo supiera. ¿Y no le habló de cambiar de trabajo?, insistió. Sí, dijo. Pero cambiar de trabajo es lujo de otros. Elena guardó esa frase. Más tarde, cuando el mercado ya casi estaba vacío y el puesto estaba a medio desarmar, se acercó con 2 vasos de sopa caliente. Siéntese un momento, dijo. Hoy invito yo a la terapia. Se sentaron en 2 cajas volteadas, espalda apoyada en la pared, frente al pasillo casi desierto. Luis, empezó ella, midiendo sus palabras. ¿Alguna vez se ha imaginado haciendo otra cosa que no sea barrer? Él sopló la sopa.
De niño quería ser chofer de bus, confesó. Luego, quise ser carpintero, como mi padre. Pero la vida eligió por mí. ¿Y si pudiera elegir ahora?, preguntó Elena. Luis la miró, como quien mira un juego de niños en un cuerpo de adulto. Elegir es un verbo caro, respondió. A mi edad, uno acepta, no elige. Ella respiró hondo. ¿Y si le digo que tengo una propuesta, donde no se trata de caridad, sino de trabajar diferente? Soltó. Luis entrecerró los ojos. Suena a esas cosas que luego salen mal, dijo. Te ofrezco algo mejor, y terminas debiendo el doble. No es eso, respondió Elena. Pero entiendo su miedo. No avanzó más ese día. Decidió darle tiempo a la idea. La invitación formal llegó de otra manera. Una mañana, cuando Luis salió de su casa para ir al trabajo, encontró en la puerta un sobre con su nombre. No venía del banco, ni de la municipalidad. Era un papel grueso, limpio. Lo abrió. Dentro, dos cosas. Una tarjeta elegante, con el logo de una empresa que no conocía, Grupo Anares. Y una nota escrita a mano. Luis, hay personas que limpian espacios, y hay personas que los cuidan. Usted es de los segundos. Me gustaría hablar con usted sobre un trabajo donde eso se valore. Ana. Abajo. Una dirección. Y una hora. Luis se quedó un buen rato mirando la nota. Papá, ¿eso es bueno o malo?, preguntó Mateo, curioso. No lo sé, respondió Luis. Pero es distinto. En el trabajo, esa tarde, vio a Elena y le enseñó la carta. ¿Sabe algo de esto?, preguntó. Ella la leyó en silencio. Sí, admitió. Ana es esa amiga de la que le hablé. ¿La del abrigo bueno?, recordó él. Esa misma, respondió. Luis tragó saliva. ¿Y qué quiere conmigo?, preguntó. Que vaya a escuchar, dijo Elena. No a pedir, a escuchar. ¿Y si es una trampa?, insistió, con la desconfianza de quien ha visto demasiadas promesas vacías. Si fuera una trampa, respondió ella, yo no lo dejaría ir. Aunque a veces los puentes dan miedo. Luis, no todas las cosas nuevas son hoyos. Él se quedó pensando en la palabra puente. Esa noche, después de discutirlo con su madre y de mirar la nota por tercera vez, decidió ir. Voy a ir a escuchar, dijo, como si se convenciera a sí mismo. Escuchar es gratis. Lo que no sabía era que, en esa oficina desconocida, lo esperaba una verdad que pondría patas arriba todo lo que creía saber sobre Elena, sobre Ana y sobre él mismo. El edificio de la dirección que aparecía en la tarjeta no estaba en su ruta habitual. Luis tuvo que tomar 2 buses para llegar. Al bajar, se encontró frente a una fachada de vidrio y concreto, con un pequeño jardín cuidado, y un guardia en la entrada, que parecía más amable de lo que él esperaba. Buenos días, saludó Luis, ajustándose el único pantalón bueno que tenía, reservado para funerales y fiestas. Vengo a ver a... Miró la tarjeta, nervioso. A la señora Ana. ¿Reyes? La señora Ana Torres, corrigió el guardia, sin dureza. Sí, lo está esperando. Piso 7. Luis entró al lobby con la sensación de estar pisando un escenario ajeno. El suelo brillaba, las paredes tenían cuadros modernos, el aire olía a café caro y perfume discreto. En el ascensor se vio en el reflejo, su camisa bien planchada, pero vieja,
sus zapatos gastados, pero limpios, su rostro marcado por el sol y el viento del mercado. Se sintió fuera de lugar. Vengo a escuchar, se recordó en voz baja. En el piso 7, lo recibió una recepcionista con sonrisa profesional. ¿Luis?, preguntó. Sí, señora, respondió. Pase por aquí, por favor. La señora Ana y la señora Elena están en la sala de reuniones. Luis parpadeó. ¿Elena aquí?, susurró para sí. La recepcionista abrió la puerta de una sala amplia, con una mesa de madera, sillas cómodas, una pared de cristal que dejaba ver la ciudad desde arriba. Ana estaba de pie, mirando por la ventana. Vestía sencillo, con un suéter y jeans, nada de trajes ostentosos. Elena estaba sentada a la mesa, con ropa distinta a la del mercado, una blusa clara, un pantalón oscuro, sin delantal, sin manchas de comida. Al ver a Luis, ambas sonrieron. Luis, dijo Elena, levantándose. Sabía que vendría. Él se quedó unos segundos en la puerta, sintiéndose un barrendero en un museo. Pase, por favor, dijo Ana. Siéntese. Aquí no hay inspectores de recibos. El tono cálido la desarmó un poco. Luis se sentó en la silla que le indicaron, cuidando de no apoyar demasiado la espalda en el respaldo nuevo. Sobre la mesa había una jarra de agua, 3 vasos y una carpeta cerrada. Ana fue directa. Gracias por venir, empezó. Sé que no es fácil entrar a un lugar como este cuando uno no vive en este mundo. El mundo es el mismo, respondió Luis. Más sincero de lo que planeaba. Solo que algunos lo ven desde arriba y otros desde abajo. Ana sonrió. Tiene razón, dijo. Por eso quería que estuviéramos los 3 hoy aquí, para mirarnos a la misma altura, al menos un rato. Se sentó frente a él. Luis continuó. Lo que voy a contarle ahora puede sorprenderlo, pero necesito que me escuche hasta el final antes de decidir qué pensar. ¿De acuerdo? Luis tragó saliva. De acuerdo. Ana miró a Elena, como pidiendo permiso para revelar algo. Elena asintió, con una mezcla de orgullo y nervios. Usted conoció a Elena como la dueña de un puestito de comida en el mercado, dijo Ana. Y eso es cierto. Pero no es toda la verdad. Luis frunció el ceño. ¿Cómo que no es toda la verdad?, preguntó, con cautela. Comida casera, Elena. Es un proyecto que forma parte de algo más grande, explicó Ana. Yo soy inversora. Invierto dinero en pequeños negocios que tienen algo que no se puede comprar. Autenticidad. Trabajo honesto. Impacto en su entorno. No pongo mi nombre en los carteles. No salgo en las fotos. Prefiero trabajar detrás de escena. Puso una mano sobre la carpeta. El puesto de Elena en el mercado siguió, fue nuestro laboratorio. Un lugar para probar recetas, precios, horarios, formas de tratar a la gente. Durante 2 años, ella trabajó ahí sin que nadie supiera que detrás había capital y planificación. Queríamos ver si, aún con el esfuerzo real de todos los días, se sostenía. Luis miró a Elena, sorprendido. ¿Entonces usted no empezó con nada?, preguntó, confundido. Elena respiró hondo. Empecé con mi sazón y mis ganas, respondió. Pero Ana puso el dinero para la estructura, las lonas, parte del alquiler, los primeros ingredientes. Yo le debía esa sinceridad. Luis,
No quería que pensara que yo era una heroína que salió de la nada con una olla. Luis se recargó en el respaldo, procesando. ¿Y por qué me lo dicen ahora?, preguntó. ¿Para qué quiere una inversora con alguien como yo? Ana lo miró con seriedad. Porque en estos 2 años dijo, Elena no solo me habló de ventas, recetas y clientela. Me habló de gente, de ese señor que siempre deja moneda justa pero se nota que no le sobra nada, de la señora que prefiere pagar el guiso y no el pan porque dice que así sus hijos se llenan más. Y me habló de usted. Luis sintió un nudo en la garganta. ¿De mí?, susurró. De usted, confirmó Ana. Del barrendero que llega todos los días, que no solo barre, sino que acomoda, ayuda, cuida el ambiente del mercado, el que levantó un puesto cuando se caía, el que no mira para otro lado, el que recibe un plato de comida como si le estuvieran dando un tesoro. Elena intervino. Yo le dije a Ana, añadió. Ese hombre trabaja como si el mercado fuera suyo. Pero no tiene nada a su nombre más que una escoba. Ana retomó. Y yo pensé. Si cuida lo que no es suyo así, ¿qué podría hacer si lo que cuida también le pertenece? Luis tragó saliva de nuevo. No entiendo, admitió. ¿Qué quieren de mí? Ana abrió por fin la carpeta y le mostró unos planos sencillos. Un local pequeño, con una barra, unas mesas, una cocina al fondo. El letrero, dibujado arriba, decía: Comida casera Elena Cocina de Barrio. Estamos a punto de abrir este local, dijo Ana. A 2 cuadras del mercado. Elena dejará el puesto ambulante para trabajar aquí, con mejores condiciones, con mesas, con baño, con estabilidad. Luis sonrió al ver el dibujo. Mateo se va a morir de alegría cuando le diga esto, comentó, sin pensar. Decía que usted debía tener un restaurante. Elena se rió. Ese chico ve el futuro, dijo. Ana continuó. Un local así necesita muchas cosas para funcionar, señaló. Gente que cocine, que atienda, que lave, que reciba proveedores, que mantenga el lugar impecable. No es un lujo. En cocina, la limpieza es tan importante como la sal. Miró a Luis, con calma. Quiero ofrecerle un puesto fijo en este lugar, dijo. No como barrendero temporal, sino como responsable de mantenimiento y apoyo logístico. Luis abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Ana siguió. Es un trabajo con horario más estable, menos pesado que empujar un carro por todo el mercado, con un sueldo mayor que el que recibe ahora y con seguridad social completa. Además, incluye un fondo para que su hijo pueda estudiar sin tener que trabajar tan pronto como usted trabajó. Luis negó con la cabeza, casi en automático. No quiero caridad, dijo, apretando las manos sobre la mesa. No quiero que me lo den todo, porque les dio pena mi historia. Ana sostuvo su mirada. Yo tampoco, respondió. Por eso le voy a hablar claro. Se inclinó un poco hacia adelante. Luis, yo no estoy aquí porque me dé lástima que usted barra, dijo. Estoy aquí porque necesito a alguien que haga bien este trabajo y lo haga con el corazón que usted le pone. Podría contratar a una empresa de limpieza externa, pagar menos, olvidarme del tema, pero no quiero eso. Quiero personas que sientan este lugar como suyo. Elena añadió. Yo se lo dije a Ana, comentó. Si Luis entra, no podemos hacerlo sentir como un empleado más. Tiene que ser parte de esto. Ana asintió. Por eso continuó. Además del sueldo,
Queremos que, si todo va bien, en un par de años tenga una pequeña participación en las ganancias del local. No es mucho, pero es un inicio. Luis se llevó una mano al rostro. Nunca he tenido participación de nada, dijo. Solo salarios que se acaban antes de que termine el mes. Ana lo comprendía más de lo que él creía. Entiendo que esto le dé miedo, dijo. A mí también me dio miedo la primera vez que alguien confió en mí para algo grande. Pero hay algo más que necesito decirle. Usted no le debe esto a nadie. Ni a Elena ni a mí. Si acepta, será porque lo merece por cómo trabaja, no porque lo compadecemos. Se recostó en la silla. De hecho, añadió, voy a ser exigente. No quiero que llegue tarde, no quiero que falte sin avisar. No quiero que se relaje pensando que Ana es buena. Soy buena, pero también seria. Luis soltó una risa nerviosa. Eso sí me tranquiliza, dijo. Que no sea todo flores. Elena intervino con algo más. Hay otra cosa, dijo. Para mí es muy importante que en este lugar nadie se siente menos. Si entra, quiero que usted también pueda opinar en cosas del día a día, como lo hace en el mercado. Si ve una gotera, la señala. Si ve un peligro, lo nombra. Aquí quiero que haga lo mismo. Luis los miraba a ambas, como si acabara de descubrir que las protagonistas de su vida secundaria tenían historias propias que él no conocía. No sé si sabré estar a la altura, admitió. No sé de locales, de proveedores, de trato con gente de plata. Ana sonrió. Sabe lidiar con la gente del mercado, con borrachos, con clientes apurados, con jefes cortantes. Preguntó. Sí, respondió él, sin dudar. Entonces, concluyó ella, ya tiene el 80% del entrenamiento. Lo otro se aprende. Se hizo un silencio denso, pero no incómodo. Luis pensó en su madre, en su hijo, en los mareos, en la escoba, en el sueldo contado y recontado. Pensó en la sopa de Elena, en la nota con la E, en el puesto que se levantaba cada día. ¿Y qué dice la municipalidad si me voy?, preguntó, práctico. ¿Me dejan ir así como así? La municipalidad siempre encuentra a otro para barrer, respondió Ana. Lo importante es qué quiere usted para sus próximos años. Luis bajó la mirada. Yo quería, dijo, con voz baja, que mi hijo no terminara con una escoba en la mano, porque no hubo otra cosa. Ana y Elena se miraron. Esa frase lo decía todo. Este trabajo puede ayudar con eso, dijo Ana. No te voy a prometer milagros, Luis, pero sí un camino menos injusto. Luis levantó la vista. Necesito pensarlo, dijo, con honestidad. No porque no me guste la idea, sino porque me asusta mucho. Es la mejor razón para pensarlo, respondió Ana. Tómese unos días. Elena lo miró con cariño. Solo le pido una cosa, dijo. No se diga a sí mismo que no merece algo mejor. Si dice que no, que sea por otra razón. Luis asintió. Lo voy a hablar en casa, dijo. Y después, vengo a escuchar otra vez. Al salir del edificio, la ciudad parecía distinta. Las mismas calles, los mismos semáforos, pero él las caminaba con la sensación de que había dos versiones de su futuro chocando a cada paso. Una con escoba y dolor de espalda, otra con mopas, ollas y voces nuevas. Esa noche, en la mesa de la cocina, puso la propuesta sobre el mantel. Su madre leyó, despacio, con las gafas a medio bajar. Suena bien, dijo.
Mejor sueldo, mejor horario, menos frío, menos intemperie. Mateo escuchaba, atento. ¿Y es en el restaurante de la señora Elena?, preguntó, emocionado. Sí, respondió Luis. Ana y ella lo van a abrir. Papá, acepta, soltó el chico, sin rodeos. Ya te hiciste suficiente pedazos barriendo. Luis hizo un gesto. No es tan fácil, dijo. Cambiar de vida no es como cambiar de camisa. Carmen lo miró. Sabia, hijo, dijo. Cuando tu padre se fue, tú agarraste la escoba sin que nadie te la diera. No preguntaste mucho. Lo hiciste porque había que hacerlo. Ahora hay alguien que te tiende una mano para cambiar de palo. Si dijeras que no porque no te convence, está bien. Pero si dices que no solo por miedo, ahí sí te equivocas. Luis se quedó en silencio. ¿Y si me va mal?, preguntó al fin. Y si te va mal, vuelves a levantarte, respondió ella. No sería la primera vez. Mateo intervino con la puntería de los chicos. Tú siempre ayudas a levantar los puestos cuando se caen, dijo. Ahora te toca levantar el tuyo. ¿No? Luis sonrió, con la emoción apretándole el pecho. Mañana les diré que sí decidió. Al día siguiente, volvió al edificio. Se sentó frente a Ana y Elena, con menos miedo y más determinación. He venido a decirle que... Acepto, dijo, pero con una condición. Ana levantó una ceja, curiosa. Lo escucho. No quiero que se cuente la historia como Ana y Elena salvaron al pobre barrendero, dijo Luis. No quiero ser un trofeo de nadie. Ana sonrió, satisfecha. Trato, dijo. Yo la quiero contar así. Un barrendero nos enseñó lo que era cuidar un lugar. Y decidimos trabajar con él. Luis extendió la mano. Entonces, trabajemos, dijo. Se estrecharon la mano los tres. En esa sala de reuniones, sin aplausos ni cámaras, se selló un acuerdo que no solo iba a cambiar el turno de un barrendero, sino el corazón de un pequeño negocio, que nació como puestito y se convertiría en un refugio para muchos. Pasó un año. El mercado San Miguel seguía levantando sus persianas cada mañana, con sus gritos, sus olores, sus carreras. Pero algo había cambiado en la esquina de la calle de atrás, donde antes había un local vacío, con grafitis viejos y ventanas sucias. Ahora había una fachada sencilla pero luminosa, con un letrero de madera que decía, Comida casera Elena Cocina de Barrio. Por dentro, el lugar no era grande, pero estaba lleno de detalles pensados. Mesas de madera clara, sillas firmes, paredes con fotografías en blanco y negro del mercado, del barrio, de manos cortando verduras, de ollas hirviendo. En una esquina, cerca de la puerta, había algo que llamaba la atención. Una escoba vieja, colgada en la pared dentro de un marco, como si fuera una pieza de museo. Debajo, una pequeña placa, para quien nos enseñó que limpiar también es cuidar. Luis había protestado cuando vio aquello por primera vez. ¿No es exagerado?, había dicho. Es solo una escoba. Elena había respondido. Para usted, tal vez. Para nosotros, es símbolo. El día a día del local era intenso. Elena se movía en la cocina como directora de orquesta. Probaba salsas, ajustaba sal, servía platos con una precisión casi artística. Luis era el primer rostro que muchos veían al entrar. No solo se encargaba de la limpieza y el orden.
recibía proveedores, ayudaba a descargar sacos, organizaba el pequeño almacén, arreglaba una silla coja, cambiaba una bombilla fundida, abría la puerta con una sonrisa a quien llegaba. Bienvenido, pase, decía. Aquí la casa siempre huele a comida recién hecha. A veces, los clientes no sabían si era el encargado de mantenimiento, el dueño o un familiar. Y eso le encantaba. Los primeros meses no fueron fáciles. La clientela del mercado tardó en acostumbrarse a entrar a un local con mesas. Aquí ha de ser caro, decían algunos, mirando desde afuera. Elena salía, con el delantal puesto, y los invitaba. Vengan, es la misma comida de siempre, solo que ahora se pueden sentar. Si quieren seguir comiendo en tapita de plástico, también se puede. Poco a poco, la gente fue entrando. La señora que siempre llevaba sus propios tuppers ahora se sentaba en una mesa, ponía su bolso en la silla de al lado y decía, «Hoy me doy el lujo de comer aquí». Trabajadores del mercado cruzaban en su pausa, se sentaban afuera en una barra alta. «Luis, ¿te acuerdas cuando barrías este pasillo?», le decían. «Lo sigo barriendo», respondía él, con humor. «Solo que ahora huele mejor». Ana, como siempre, aparecía sin avisar. Se sentaba en una mesa del fondo, pedía lo que hubiera ese día y observaba. No se presentaba como inversora. Para los clientes era la amiga de Elena, Mateo, el hijo de Luis. A veces ayudaba los fines de semana. Lavaba platos, llevaba agua. Aprendía casi sin darse cuenta. «Quiero estudiar arquitectura», dijo una vez, mientras pasaba un trapo por una mesa. «Para diseñar lugares así». «Entonces estudia», respondió Luis. «Yo limpiaré todos los edificios que haga falta para que tú puedas dibujar los tuyos». En una de las paredes del local, además de la escoba enmarcada, había una serie de frases escritas a mano, entre fotos del mercado. «Aquí nadie vale por su traje, sino por su manera de tratar a los demás. Si hoy no puedes pagar completo, habla con nosotros». La vergüenza es no decirlo. Un lugar limpio no es el que se barre cuando se llena, sino el que se cuida para que todos lo respeten. Luis había aportado ideas para esas frases. Con el tiempo, el local empezó a aparecer en blogs de comida, en redes sociales, en recomendaciones de boca a boca. No como el nuevo sitio de moda, sino como ese lugar donde te tratan por tu nombre y te sirven guiso como el de tu abuela. Una tarde, llegó un grupo de jóvenes ejecutivos, atraídos por un comentario en Internet. Se sentaron en la mesa grande del centro. Uno de ellos, al ver la escoba enmarcada, preguntó en voz demasiado alta, «¿Y esto qué es? ¿Un chiste hipster?». Luis, que estaba cerca, se acercó sonriendo. «No, jefe», dijo. «Es historia». «¿Historia de qué?», replicó el chico, con media sonrisa. «De un señor que se cansó de barrer solo basura ajena y empezó a barrer un lugar propio», respondió Luis. «Aquí nos gusta recordar de dónde venimos». Los ejecutivos se miraron entre ellos. Algunos sonrieron, otros desviaron la mirada, incómodos. Pero cuando probaron la comida, se olvidaron de hacer chistes. A veces, entraban antiguos compañeros de Luis de la municipalidad. «Te nos fuiste, traidor», bromeaban. «Me vine a otro frente de batalla», respondía él. Un día, uno de ellos le confesó en privado.
Me da gusto verte así. Siempre supe que valías para más que el carro de basura. Luis respondió con algo que había aprendido de Ana y Elena. El carro de basura también vale. Lo que faltaba era que alguien viera al que lo empuja. El centro de salud, donde antes era un número más en fila, ahora lo veía entrar con cara distinta. Ya no era el hombre que aguantaba todo hasta caerse, sino alguien que iba a sus controles con anticipación, porque sabía que su cuerpo era su herramienta. ¿Y su espalda? Preguntaba el médico. Sigue ahí, respondía él. Pero ahora la cuido un poco más. Un sábado de lluvia, el mercado se inundó de nuevo. Varios puestos tuvieron que subir cajas a zonas altas. Luis se acercó al antiguo pasillo donde trabajaba. Vio al nuevo barrendero, un chico joven, empapado, tratando de sacar agua con una escoba vieja. Se acercó. No empuje el agua hacia las tiendas, le dijo. Amable. Hágalo hacia el desagüe de la columna. Mire, así. Le mostró la técnica que había perfeccionado durante años. El chico lo miró con respeto. ¿Usted trabajaba aquí? Preguntó. Sí, respondió Luis. Y tú lo haces bien. ¿Cómo te llamas? Carlos contestó. Carlos, repitió Luis. Te voy a decir algo que me dijeron hace poco. No eres el de la escoba. Eres el que cuida que esto no sea un chiquero. No dejes que te hagan sentir menos. El chico sonrió, tímido, pero algo en su postura cambió. Antes de irse, Luis miró al pasillo y sintió una punzada de nostalgia, pero también agradecimiento. Aquella noche, en el local, mientras cerraban, Elena se acercó con 2 vasos de té caliente. ¿Extraña el mercado? Preguntó. Lo extraño como se extraña una casa vieja, dijo él. Pero ya no me imagino barriendo sin saber para qué. Aquí también barre, señaló ella. Sí, respondió. Pero aquí, cuando alguien entra, me mira a los ojos. Y cuando alguien se va, sé que puse algo más que una escoba en su día. Elena sonrió. ¿Sabe qué pienso a veces? Dijo. ¿Qué? Que si ese día el viento no hubiera tirado el puesto, y usted no hubiera dicho, no cierre todavía, yo la ayudo. Hizo una pausa. Yo seguiría pensando que usted era solo el barrendero, y usted seguiría pensando que yo era solo la señora del puesto. Luis miró la escoba en la pared, la cocina al fondo, las mesas en calma. Y mire todo lo que salió de una estructura chueca, bromeó. Ana, que estaba revisando unos papeles en una mesa, se acercó al oír la frase. A veces dijo, dejando los papeles a un lado, los mejores proyectos empiezan con algo que se cae. Los 3 se quedaron en silencio un momento, saboreando la verdad simple detrás de esa frase. Cerraron el local esa noche como siempre, limpiando, apagando luces, revisando que las ollas quedaran listas para el día siguiente. Antes de irse, Luis tomó la escoba enmarcada con la mirada y murmuró: Gracias por llevarme hasta aquí. No se refería solo a la escoba. Al salir a la calle, la ciudad seguía siendo la misma. Baches, papeles, ruidos. Pero ahora, en esa esquina, había un lugar donde las personas podían entrar cansadas y salir un poquito más ligeras. Un lugar donde el barrendero no era invisible, la cocinera no era solo una señora del mercado, y la inversora no necesitaba un pedestal. Un lugar donde un gesto sencillo, no cierre todavía,
Yo la ayudo había hecho eco, hasta convertirse en empleo digno, comida compartida, historias cruzadas. En la puerta del local, un pequeño cartel invitaba a los que pasaban. Aquí creemos en los actos de bondad, que no salen en noticias, pero cambian vidas. Y abajo, escrito a mano por Luis, un recordatorio. Si esta noche ve a alguien levantando solo un peso muy grande, no mire hacia otro lado. A veces, un yo la ayudo. Es el inicio de su mejor capítulo, porque al final, esa era la verdad que había aprendido. Que los oficios humildes pueden ser puertas, que los puestos tambaleantes pueden ser cimientos, y que las manos que levantan lo que otros dejan caer, merecen, también, un lugar donde descansar y decir, por fin, no cierro todavía, porque ahora este lugar también es mío. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.